¿no? Ah, sí, Inés. Aquí está. Ok. Ok, hago la pregunta de qué color es el sol. Hasta los momentos nadie ha respondido de qué color es el sol. Hoy vamos a estudiar lo que es el Ayin Ara, de lo que es esto que enseña el judaísmo acerca de la brujería. Y fue una pregunta que lancé así trivial, ¿de qué color es el sol? Najón, ¿por qué? Porque una persona me preguntó, una persona me dijo, me escribió por YouTube, que como nosotros los judíos a pleno siglo XXI creemos en brujería y todas estas cosas. Y yo le escribí y le dije, esta persona me dijo que cree en la ciencia y yo le dije, nosotros también creemos en la ciencia, mira todos los videos y podrás ver cuál es la posición de Maimónides, una posición muy racionalista basada en la ciencia. Y hice la pregunta del color del sol que me ponen amarillo. Hice esa pregunta porque el Talmud, parte de la ciencia, digámoslo así, sale del Talmud. O el Talmud habla de la ciencia también. Habla de ciencia. Por ejemplo, en el Talmud nos habla a nosotros de lo que un astrólogo, creo que se dicen así lo que estudian los astros, descubrió un cometa y le puso por nombre Halley. ¿Se acuerdan de ese cometa? El cometa Halley, que aparece cada 75, 72 años, creo que 75 años, algo así. Ese cometa aparece en el Talmud, aparece ahí en el Talmud, solo que el Rab que lo descubrió, la ciencia no le dio el nombre del rabino, sino que le dio el nombre de un científico. Vaya, no hay problema. Y así con cada una de las cosas de la ciencia ya aparecían en el Talmud. Y el Talmud nos dice de qué color es el sol, Rabotai. Nos dice así, el sol no es amarillo, no es amarillo, el sol no es amarillo. Nosotros aquí en la Tierra lo vemos amarillo por la capa de ozono que tenemos, por la atmósfera, estratosfera, diósfera, que sirve como un condensador de esa luz que viene del sol. Pero el sol, ¿saben de qué color de qué color es el sol? El sol no es amarillo y no es anaranjado, el sol es blanco. El sol es blanco, no es amarillo, no es anaranjado, no es rojizo. El sol es blanco. Solo que cuando su luz penetra a la Tierra, entonces hay una gama de colores que se combinan en él y nosotros de aquí cuando lo vemos amarillo. Y escucha lo que voy a decir. El Zohar nos habla de esos colores de una manera muy profunda. Y nos habla incluso de la Orja Ganuf, de esa luz resplandeciente, nos habla de cómo permea el mundo. La Orja Ganuf no es el sol, pero una Orja Ganuf que aparece en Bereshit. Y bueno, y otro, lo que pasa es que me emociona mucho, estudiar la Torah me emociona mucho. Sí, los colores lo hacen los filtros en los que se somete. Así es, Jaime, así es. Yo pensaba que en realidad era rojo. No, no, no es Moshe. Bueno, entonces, de todas las creencias, perdón, para terminar el cuento, yo le dije así a esta persona, te invito, gracias por suscribirte, por ver los videos, por tomarte tiempo, míralos nuevamente, presta atención a lo que se está diciendo, no te pido que creas lo que yo creo en ningún sentido. Entonces, punto y final. De todas las creencias que orbitan en torno al mundo del kishuf, al mundo de la brujería, ninguna es más universal ni más debatida que la yin hará, que se traduce como el mal de ojo. ¿Najón? Consecuentemente, esto está presente prácticamente en todas las culturas mediterráneas y orientales. El mal de ojo aparece en el Talmud con una insistencia que no puede ser ignorada en ningún sentido. Y genera en la jurisprudencia rabínica, es decir, en la halajá, una serie de respuestas que van desde el escepticismo racionalista hasta la aceptación plena. Nuevamente tenemos dos vías, tenemos dos bifurcaciones. Hay quienes creen, o vamos a verlo así, hay quienes no creen, que son escépticos a esto por el racionalismo que invaden
en los conceptos místicos, bien sea de la Torá o del Talmud, y es muy respetado y también debatido, y está la aceptación plena, está quienes aceptan plenamente lo que es el ayin hará, lo que es el mal de ojo. El mal de ojo es el que enferma a los niños. Vamos a ver si enferma a los niños, si es culpa de los papás que no le prestan atención a los niños, si es que no le dan un buen aseo, etcétera. Pero vamos a ver. Yo no le voy a decir en qué creer, ¿sí? Ustedes al final van a sacar sus propias conclusiones, ¿ok? Yo simplemente soy un transmisor de la información, pero ustedes con esa gran capacidad que tenemos todos de pensamiento, que somos superiores a los animales, vamos a llegar cada uno a nuestra conclusión. Y la conclusión que cada uno llegue está bien para usted. ¿Najón? Ok. Entonces, las fuentes del Talmud que hablan referente a la ayin hará. El Talmud en Maseje Baba Mexía 107b afirma con una hipérbole que debe leerse en clave agádica, es decir, en homilética no literal. Escuchen bien lo que estoy diciendo. El Talmud Baba Mexía 107b afirma con una hipérbole, hace una afirmación con una hipérbole, que debe leerse esto en clave agádica, es decir, en un sistema de agadá que nosotros utilizamos como de un relato en homilética no literal. Dice lo siguiente, dice así, Tishim betisha miyemod shelmea, 99 de las muertes de entre 100, Tishim betisha bayain ara, lo leo en hebreo y se lo traduzco. Tishim betisha miyemod shelmea, Tishim betisha bayain ara beahad bederech haaretz, que dice 99 de las muertes de entre 100 son por el mal de ojo y una causada por causas naturales o una por causas naturales. Una vez más, 99 de las muertes de entre 100 son por el mal de ojo, por el ayin hará, y una be'ahat y una bederet haaret, y una por las causas naturales. Esta afirmación, Rabotai, toma literalmente la seria absurda de cualquier perspectiva médica. Es decir, esta afirmación referente a que la muerte es por circunstancias médicas queda hecha por tierra. ¿Me hago entender? Esta afirmación tomada literalmente, una vez más lo digo, una vez más lo voy a decir, para no enredarme yo tampoco, y para hacerme entender, esta afirmación, si nosotros la tomamos literalmente, sería absurda desde cualquier perspectiva médica. Es decir, que si nosotros pensamos que la persona, que 99 de las muertes que ocurren son por el mal de ojo y una por causas naturales, desde la perspectiva médica es totalmente absurda. Todo lo contrario que dije, lo que pasa es que leí mal. Sería totalmente absurdo, sería un disparate decir semejante cosa. Entonces, ¿cómo esto puede estar escrito en el Talmud? ¿Qué quieren enseñarnos nuestros jajamim referente a esto? Pareciera ser que es por causa de la ayin hará. Nos dice la Gemara que es por causa de la ayin hará y solamente una por causas naturales. Pero volvemos una vez más. Si es así, desde la perspectiva de la medicina, de la ciencia, esto es absurdo, totalmente absurdo. ¿No, Najón? Entonces, ¿qué nos quiere decir la Gemara referente a esto? ¿Qué nos dice? La tradición rabínica, jajamim, la interpretan como una expresión de énfasis. Es decir, presten atención, ¿qué se considera, hagamos esta pregunta, ¿qué se considera ayin hará? ¿Qué se considera mal de ojo?
El Ayin Ara puede considerarse toda en fe, toda en fe. No entiendo, Moshe, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué se considera el Ayin Ara? La envidia y la mirada maliciosa enseñan nuestros hajamim, escúchese bien, la envidia y la mirada maliciosa tiene consecuencias espirituales y tiene consecuencias psicológicas que son reales. Esto no es debatible. No es debatible esto. Consecuentemente, una persona no necesita ser brujo para tener envidia de otra persona o para desearle lo malo o para tirarle una mirada maliciosa. Y eso va a tener una repercusión, va a tener una consecuencia espiritual y una consecuencia psicológica, la cual es rara. Perdón, la cual es real. No rara, es real. ¿La enfermedad es 100% espiritual y su cura es espiritual? Es buena pregunta. Ahí hay también discrepancia referente a este tema, con referente a las enfermedades, ¿najón? Pero no estamos hablando de las enfermedades, estamos hablando de lo que es la brujería, de lo que es el Ayin Ara. ¿Por qué? Porque las enfermedades tiene otro tópico. Es una persona también me preguntó en el YouTube y me dijo, me habló de los Shin Dalet, los Shin Dalet, lo traduzco al español de espíritus, como dicen los mexicanos, espíritus chocarreros, najón, y no decimos en la noche el nombre, yo no lo digo, Shin Dalet, digo son las iniciales, y también me habló de lo que es Dibuk, y estaba hablando también de Dibuk, y si esto tenía relación con la brujería, no tiene relación con la brujería. No tiene relación, aunque puede ser que es una consecuencia, pudiera ser una consecuencia, no tiene relación. ¿Por qué? Porque un dibuk es dentro de la filosofía hasídica, el dibuk es la posesión de un alma dentro de un cuerpo. ¿Ok? Dejémoslo hasta aquí. Yo le dije a la persona que yo puedo hacer, consultar los libros, estudiar referente a eso, al tema de lo que son los dibukim, poder estudiarlo, pero no me comprometo en hacerlo porque es un tema muy escabroso, es un tema muy profundo, son terrenos muy delicados, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de algo estamos seguros, existe un mundo espiritual que nosotros no podemos ver, la Torá y la Gemara nos dice que sí. Existe un mundo espiritual que no podemos ver, no podemos palpar, no sabemos cómo es. Solamente las personas que están en el umbral de trascender de este mundo al otro mundo, a ellos se les abren los ojos espirituales. Y tanto así que dicen Jajamim, hay un libro que se llama Recompensa y Castigo, el libro es increíble, y este libro dice que cuando las personas están en ese estado de goces, es decir, que están moribundos, se le abren los mundos espirituales e incluso ellos ven a Malach Hamavet, es decir, al ángel de la muerte. Un tema súper interesante, un tema, créanme, interesante, pero muy profundo también. Tengo el libro, pero para analizarlo y estudiarlo con ustedes es muy complicado, no porque no tengan la capacidad, sino que es muy complicado, tienen que tener ciertos conocimientos en muchas cosas para poder comprender bien y no me atrevo a dárselo a un grupo así abierto como este en TikTok. Entonces, Rabotai, seguimos una vez más. Sería absurdo pensar que de 100 muertes, 99 son causadas por el Ayin Ara, según la perspectiva de la medicina, según la perspectiva médica. Pero la tradición rabínica, Rabotai, la tradición rabínica interpreta como una expresión de énfasis
que nos dice que el Ayin Hará está relacionado con lo que es la envidia, con lo que es la mirada maliciosa, y esto tiene consecuencias espirituales y psicológicas reales. La mayoría, yo digo que el 99.9% de las personas creen en eso. Y está mal creer en eso. Vamos a sacar las conclusiones más adelante. Pero estoy 100%, 99.9% seguro que más de una persona, cuando no le sale algo bien, dice, es porque alguien me tiene envidia. O es porque dice, creo que alguien me echó un mal ojo. Ayin Hará. En el judaísmo decimos Ayin Hará. Najón. Aunque esto, Rabotai, el Ayin Hará, no mate literalmente al 99% de las personas, el Talmud en Maseje Berajot 55b añade que Rabí Yohanan declara ser descendiente de la tribu de Yosef, sobre quien el mal de ojo no tiene poder. Entonces, presten atención. Maseje Berajot 55b añade que Rabí Yohanan declara ser descendiente de la tribu de Yosef, sobre quien el Ayin Hará no tiene poder. Y esto es una alusión al Pasuk. ¿Dónde aparece esto en la Torá? Aparece en el Sefer Bereshit, Perej 49, Pesukim 22, que describe a Yosef como una rama fructífera junto a un manantial cuyas ramas, es decir, banot, literalmente hijas, escalan el muro, interpretado midrashicamente como protección divina frente a la mirada maligna. ¿Y por qué es así, Rabotai? Porque nos dicen los midrashim que Yosef era muy hermoso. Era extremadamente hermoso. Tanto así que cuando fue vendido como esclavo a Potifar, nos cuentan los midrashim que a Potifar se le cambió el nombre a Potifera. ¿Por qué? Porque Potifar quería tener relaciones insanas con Yosef. No digamos la palabra para que no nos vayan a suspender el live. Quiero ser muy cuidadoso en eso. Quería tener relaciones insanas y nos dice el Midrash que Hashem hizo que descendiera un malaj y puso a Potifar, ¿cómo lo podemos decir? Lo puso inservible. Podemos entender, ¿verdad? Lo puso inservible. Y se le dio el nombre de Potifera. Lo empezaron a llamar Potifera. Así dice el Midrash. Interesantísimo el tema. Najón. Entonces, la Torá nos dice que el Ayin Hará, el mal de ojo, la envidia, tiene poder. Tiene mucho poder. ¿Cuál es la postura, Rabotai, de los Rishonim, de los primeros legisladores de la halajá referente a este tema de lo que es el Ayin Hará, de lo que es la envidia, de lo que es la mirada maliciosa? Rabotai, ¿a ustedes no les ha pasado que de repente dicen, mira, me compré esto muy bonito y se lo mostraron a alguien y a los días se rompió? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Es muy posible que sea causa del Ayin Hará. Causa del Ayin Hará. Pero también porque hemos dado cabida para el Ayin Hará. ¿En qué sentido? Porque andamos presumiendo nuestras cosas. Ustedes no han escuchado el dicho que dice, si vas a hacer algo, no lo comentes a nadie hasta que ya lo hagas, hasta que ya lo tengas en tus manos. ¿Por qué? Por el Ayin Hará. Y así con cada una de las cosas. Y eso no es brujería. ¿Najón? ¿Están conmigo hasta aquí? Espero que sí. Entonces, Rabotai, ¿cuál es la postura de los Rishonim? El Rambam, ya conocemos al Rambam, a Rabbi Moshe ben Maimón, el cual él es coherente con su racionalismo, totalmente racionalista en este plano, igual que en el plano
de la brujería de Stuf, interpreta el Ayin Hará, es decir, el mal de ojo, en clave ética y psicológica. Es el ojo mezquino, dice él, el Zar Ayin, la mirada del avaro y del envio, hay una palabra aquí, y del envio Elohimo, que por la fuerza de su concentración negativa en el otro puede causarle daño. Esta palabra tengo que buscarla. Ok, Rabotai. Una vez más digo, el Rambán, coherente con su racionalismo, interpreta el Ayin Hará en una clave muy ética, en una clave muy psicológica, en una clave muy racionalista. Y él dice, el Rambán dice que el Ayin Hará no es realmente Ayin Hará, sino que se conoce como Zar Ayin, un ojo mezquino. La mirada de una persona que es avara, la mirada de una persona que es codiciosa, la mirada de una persona que es envidiosa, que por la fuerza, por esa fuerza que él tiene, de su mirada, de ser avaro, de ser envidioso, de codiciar lo que los demás tienen, etcétera, etcétera, eso crea una fuerza, una concentración negativa en la otra persona, lo cual puede causarle daño. Y esa es la posición del Rambán, el cual es más racionalista. Consecuentemente, el Rambán no lo niega como fenómeno. No lo está negando como fenómeno. Pero él lo agarra como de una manera, ¿cómo podríamos decirlo? En la parte de la psicología, él lo desglosa, lo abre y dice, en la parte psicológica, en la parte racional como tal, nos dice, no es una fuerza mágica externa de la persona que tiene Hasbe Shalom, no es algo, una fuerza mágica externa, sino que es el efecto real de la envidia intensa sobre la realidad. ¡Wow! Y esa es la posición racionalista del Rambán. Entonces estamos viendo que la fuerza, en hebreo se dice koach, y la palabra koach, cuando usted la pronuncia en hebreo, tiene que decirlo con fuerza, sale de adentro. Hay palabras en hebreo y letras que son guturales, otras que son labiales, etcétera. Y para decir koach, tenemos que koach, sale de adentro, koach, fuerza. Háganlo para que ustedes vean, koach, sale todo el aire que está dentro de nosotros. No podemos decir koach al revés, de manera al revés, es decir, y como es exhalando, inhalando aire, para decirlo no podemos hacerlo. Koach decimos, y ese koach sale con fuerza. Consecuentemente, en este sentido, dice el Rambam que tiene un efecto real la envidia intensa sobre la realidad, sobre una persona que es avara, una persona que, valga la redundancia una vez más, que envidia lo que el otro tiene, que codicia lo que el otro tiene, que no le gusta que la otra persona esté bien y eso le calienta su sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso crea una realidad, una envidia intensa sobre la realidad. Así dice el Rambam. El Rambam. ¿Se fue el sonido? ¿Me están escuchando, Rabotai? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Mi esposa me dice que sí. Se escucha bien. Sí. ¿Y qué pasó hace rato? ¿Se fue el sonido? Sí, le escucho. ¿Escucharon todo lo que dije anteriormente? ¿Escucharon todo lo que dije anteriormente, lo que estaba explicando? No. Wow. Okay. ¿Qué habrá pasado que se fue el sonido? Ok, otros dicen que sí. No se perdió. Ah, que no se perdió el sonido. Ok, Ariel. Bienvenido, Ariel. Gusto verte. Entonces, Rabotai, esa es la posición del Rambam. Pero ¿qué dice Nachmanides?
el Ramban, con N al final. Nachmanides, por su parte, acepta plenamente la realidad espiritual de la Yin Hará. La mirada de la persona que es avara, la persona que es envidiosa, la persona que le gusta que los demás no estén bien, digámoslo así, y él canaliza esas fuerzas espirituales reales que pueden dañar al que es objeto de ella. Por eso, Rabotai, es una costumbre, una segulá que nosotros decimos. Un ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Me voy a comprar unos zapatos Blia Yin Hará. Uno dice al final siempre Blia Yin Hará. O una persona, yo tengo un conocido aquí en la yeshiva y él siempre me habla de su familia. Hashem le dé buenos y largos años a la familia de él, guarde a sus hijas, etcétera, a sus nietos, sus nietas, etcétera. Y él siempre me hablaba de los lindas que son sus hijas, de los serviciales que son sus hijas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le decía, te voy a dar un consejo, querido amigo, al final de todo lo que tú digas, di Blia Yin Hará. Y él me dice, pero ¿por qué tengo que decir Blia Yin Hará? Y yo le dije, yo no te voy a echar mal de ojo alguno, Has Beshalom lo aleinu, pero puede ser que tú, por enaltecer tanto las virtudes de tus hijas y de tu familia, puedes hacer tú mismo que atraigas el Ayin Hará. Puedes hacer esa circunstancia. Por eso, siempre que digas, tengo una hija muy linda, Blia Yin Hará. Me voy a comprar un automóvil nuevo, Blia Yin Hará. Tengo un nuevo trabajo, Blia Yin Hará. Me voy a comprar un libro, Blia Yin Hará. Todo lo que uno dice es una segulá decir Blia Yin Hará. ¿Por qué? Porque esta es una fuerza dañina que no sabemos, Rabotai, no sabemos qué persona puede estar a nuestro lado que no le gusta la condición que nosotros tenemos y por lo tanto nos dice el Ramban nos dice Maimónides y nos dice Nachmanides que es una fuerza que esa persona tiene que afecta la realidad que viene sobre nosotros. Y por eso a veces la persona no sale adelante en algunos planes que tiene, se le cayó un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier ejemplo que usted pueda poner, ¿Najón? Entonces nos está diciendo, por su parte acepta plenamente la realidad espiritual de la Yin Hará, la mirada maligna que canaliza fuerzas espirituales reales que pueden dañar al que es objeto de ella. Rabenu Behaye Ben Asher nos enseña en su Kad Hakemach, enseña y nos da ahí instrucciones, es un libro, él ofrece instrucciones prácticas, escuchen bien, ofrece instrucciones prácticas para protegerse del mal de ojo, de la Yin Hará, incluyendo el uso de ciertas fórmulas verbales y la evitación de determinadas situaciones que aumenten la exposición a la mirada maligna. Este texto, Rabotai, podríamos decirlo, o podríamos decir la frase es la que dije anteriormente, entre otras que enseña él también. Blia Yin Hará, o decimos Bezrat Hashem, con la ayuda de Hashem. Otra frase que nosotros también decimos, lo aleinu, no sobre nosotros. O decimos has beshalom. Por lo menos, un ejemplo, se ve una noticia, hubo un accidente, etcétera, 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 y la persona lo está comentando, al final dice has beshalom lo aleinu. ¿Por qué? Porque puede traer has beshalom, fuerzas contrarias, y puede causar en nosotros algo indeseado, lo que es el Ayin Hará. Consecuentemente, ¿qué enseñan los posquín contemporáneos y los minagim y la costumbre? ¿Qué enseñan? Hablamos de los sabios anteriores, pero ahora los posquín, los legisladores contemporáneos del siglo XX, siglo XXI, ¿qué enseñan? Y los minagim y las costumbres, ¿qué enseñan referente a esto, Rabotai? Rabí Obadiah Yosef
aceptaba Seher Sadil y Brajá, aceptaba la realidad de la Yin Hará. Un Rab contemporáneo, ya no está con nosotros él, ahora quien ocupa el cargo de Rosh Harashi es su hijo, pero Rabbi Obadia Yosef, Seher Sadil y Brajá, acepta la realidad de la Yin Hará como concepto talmúdico válido y permite incluso y recomienda decir Bli Ayin Hará. Y Bli Ayin Hará, Rabotai, es sin mal de ojo alguno. Y me acuerdo con este compañero, y yo siempre que él terminaba de hablar, yo le decía a él, Bli Ayin Hará. Siempre le decía, y él me decía, ¿por qué me dices Bli Ayin Hará? Yo le decía, porque me lo estás diciendo tantas veces que no quiero yo ni por error echarte mal de ojo, porque no sabemos las circunstancias. Bli Ayin Hará tenemos que decir. Najón, ¿están conmigo, Rabotai? Moshe pone, o sea, la frase latina, no creo en brujo, pero de que existen. Eso, muy bien. Yo lo iba a decir ayer y no lo dije. No existen, pero de que vuelan, vuelan. Najón. Entonces, Rabotai. Rabbi Obadia Yosef dice decir la frase Bli Ayin Hará, sin mal de ojo, cuando se habla de algo bueno, como precaución válida dentro del marco halágico. De hecho, Rabotai, hay algo interesante. Si usted ve fotos de Rabbi Obadia Yosef, él tiene las manos, tiene los dedos de esta manera. Él agarra este dedo y agarra este otro dedito y se los pone aquí así, uno aquí adentro, el otro por este lado y hace así. Y en las fotos él aparece así. Todas las fotos él aparece así. Con sus manitos aquí entre las piernas, así, agarrado así. Y eso es una segulá en contra de la Yin Hará. Una segulá en contra del Ayin Hará. Hay un compañero aquí en el Beit HaKnesset, cerca de aquí de la casa, que él es el menael de la Kupá. El menael de la Kupá, es decir, como de la caja que... el menael de la Kupá es como de la ayuda social a todos los que vivimos alrededor de aquí en Givat Mordejai, Bli Ayin Hará. Y cada vez que él entra al Beit HaKnesset, yo lo veo los viernes en la noche que estamos recibiendo Shabbat, estamos rezando, él entra con sus manitos así, como les dije, así. Y entra con sus manitos así, va caminando así. ¿Por qué? Porque como él está encargado de mucho dinero, está encargado de ayudar a muchas personas, tal vez hay otras personas que no están contentas o tal vez otras personas quieran el puesto de él y quizás se levante el Ayin Hará, quizás. ¿Najón? Entonces, Rabotai, por favor, les pido el favor de que entendamos esto todo. Entendámoslo todo, no saquemos prejuicios ni nada. Le estoy dando un shiur referente a este tema, que es un tema muy delicado. No les pido que crean lo que yo estoy creyendo, simplemente se lo estoy dando como información general que enseña el judaísmo acerca de la brujería. Estamos estudiando eso. Usted puede sacar sus conclusiones, es libre de lo que quiera, Rabotai. Mantengamos siempre el respeto. Si van a hacer comentarios en YouTube, etcétera, le pido por favor que no discuta conmigo. Discutan con los autores que yo les estoy dando. ¿Najón? Entonces, esa es la posición de Rabbi Obadia Yosef. Rav Moshe Feinstein, que fue uno de los grandes posej también de la generación del siglo XX, en cambio, él minimiza su importancia práctica. Él considera que en el contexto de las comunidades judías de América, donde la creencia en el mal de ojo no está profundamente arraigada en la cultura circundante, la preocupación excesiva por él puede derivar en supersticiones y aconseja a no otorgarle más atención de la que se merece. ¿Por qué? Porque la influencia de la Yin Hará va a depender también del minaj que tú sigas, de la costumbre que tú sigas. Si tú eres sefardí y la parte sefardí
creemos mucho en acontecimientos no paranormales, creemos en misticismos, etcétera, y la persona cree en eso, cree en el mal de ojo, etcétera, entonces para él está bien hacer eso. Pero Rabbi Moshe Feinstein dice, la cultura americana, la cultura que no ve las cosas de ese punto de vista, tanto misticismo, etcétera, él dice, no otorgarle más atención a lo que se merece, no otorgarle atención alguna. Una vez yo le pregunté a mi Rab, yo sefardí, miná, marrocay, los marrocay creen muchísimo. Entonces, yo le pregunté a mi Rab, a uno de mis rabinos, Rafael Cohen Zoae, a quien le dé buenos y largos años de vida, nos estaba dando un shiur, e incluso el Zohar dice que cruzar los dedos así es contraproducente. Dice el Zohar, Najón, ¿ok? ¿Cierto? Dice el Zohar, que cruzar los dedos así es contraproducente porque se están combinando fuerza de Geburá con Gese y no es bueno. Y le preguntamos, Rab, y si la persona no cree en eso, dije, no hay problema, que siga haciéndolo. Si él no cree en eso, en cruzar los deditos así y ponerse así y estar así o qué sé yo, no hay ningún tipo de problema. Yo por lo general no los cruzo ahorita para enseñarles a ustedes, pero yo no los cruzo. Igual, colocarse las manos así en la cabeza, muchos minagín que hay, que algunos se abstienen, otros no le prestan atención y está bien para ellos, Baruch Hashem. Eso dentro del judaísmo. Entonces, las comunidades sefardíes orientales, escucha esto, Ariel, las comunidades sefardíes orientales, especialmente las marrocay, dicen Bli Ain Ara con gran frecuencia y usan la Hamza, es decir, la manito, una manito que es de origen árabe adaptado a las cuentas azules como amuletos protectores. No estoy juzgando lo que ellos hacen, ni voy a decir que la Hansa es una cuestión diabólica, que no existe eso dentro del judaísmo, ni nada, pero según la costumbre marrocay, dicen mucho Bli Ain Ara, tienen como una segulá, como una camea, esta manito, que es de origen árabe y se ha adaptado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el uso de estos amuletos de origen no específicamente judío, Rabotai, con todo respeto, está sujeto a discusión. Está sujeto a discusión. Es decir, algunos posquín lo permiten como costumbre, escúchese bien, como costumbre, como minag cultural, sin valor religioso propio, y otros lo cuestionan por acercarse a los Darkei Haemori, a los caminos de los amorreos, es decir, a prácticas supersticiosas que no tienen nada que ver con el judaísmo. Así es, Rafael, la mano de Fátima le dicen los musulmanes, así es. Entonces esto hay un masloquet, algunos posquín lo permiten como costumbre cultural, sin valor religioso, y otros lo cuestionan. ¿Por qué lo cuestionan? Por acercarse a los Darkei Haemori. Yo he ido a muchas casas de amigos, rabinos, etcétera, donde ellos tienen esa Hansa, esa manito. Yo no le digo la mano de Fátima, así la llaman los árabes, ¿sí? Yo le digo la Hansa. Ok, entonces Rabotai, eso referente a lo que es el Ayin Ara, por supuesto, es mucho más profundo. No vamos a profundizar en todo, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a retomar un poco más lo que es el horóscopo. Ayer estuvimos hablando, vamos a ver otro tópico de esto. Diversión inocente o transgresión prohibida. Ayer ya lo hablamos, vamos a ver referente al horóscopo desde este punto de vista. En la era de las redes sociales, como ya lo dije ayer, las aplicaciones de tarot y los suplementos de horóscopo en todos los periódicos del mundo existen. Y la pregunta que muchos judíos formulan es, la pregunta que muchos judíos formulan a sus rabinos es directa y en apariencia inocente.
Ellos dicen Shalom ¿qué? A Deina, Santiago, a todos los que se unen, Shalom, Shalom. Entonces, ellos le preguntan a su rab lo siguiente. ¿Puedo leer mi horóscopo aunque no crea en él? ¿Será que se puede leer el horóscopo aunque no creamos en él? La respuesta de la halajá, como hemos visto, como estamos viendo también ya en el shiur anterior, es inequívoca. Pero los caminos que conducen a esa respuesta merecen ser recorridos con detenimiento. Ya vimos que la respuesta es un rotundo no. Como dice Jaime, es no. ¿Por qué? ¿Por qué? Es no, pero ¿por qué? En el marco del Talmud hay un principio que se conoce como Ein Masale Israel. ¿Qué es Ein Masale Israel? Vamos a ver. El texto fundamental para comprender la posición judía sobre la astrología es el pasaje del Talmud Bavli, Maseje Shabbat 156a, y en él se desarrolla un debate entre Rabí Haniná, que afirma que el Mazal, es decir, la influencia astrológica, hace sabio, es decir, hace sabio. A ver, dice así, una vez más. Rabí Hanina dice que el Masal, la fuerza, la influencia astrológica sobre Am Israel, no tiene fuerza alguna. Es decir, él nos enseña que Am Israel está por encima del Masal de los astros. Lo vimos en el shiur anterior. ¿Nahom? Entonces, el pasuk dice, en Masal Israel no hay influencia astrológica para Israel. Consecuentemente, aquí explico. Este principio es uno de los más citados en la literatura rabínica. No niega que los astros tengan influencia sobre el mundo. Escúchese bien. No lo niega. El Talmud no niega que los astros no tengan influencia. Los astros tienen influencia sobre el mundo. Pero en Israel, en lo particular y en lo general, Ein Masal Israel. Es decir, no tiene influencia los astros sobre Israel. Consecuentemente, el Talmud y los Rishonim medievales en general aceptan alguna versión. Escúchese bien lo que voy a decir. El Talmud, los Rishonim medievales en general, aceptan alguna versión de la astrología como ciencia cósmica válida. Entonces, no es brujería. No es brujería. Presten ustedes atención, ¿por qué? Por eso retomamos otra vez lo del horóscopo y eso. Presten atención. Vamos a ir lento. En Masal Israel, no hay influencia astrológica para Israel. Este principio es uno de los más citados en la literatura rabínica y lo podemos ver, no solo en la literatura rabínica, sino que lo podemos ver en el Sefer Bereshit. Podemos verlo en el Sefer Shemot también. Podemos verlo incluso en la Agadá Esther. Podemos verlo también ahí. El Masal de las influencias astrológicas. Podemos verlo. Abal, pero no sobre Am Israel. Consecuentemente, esto no niega, Rabotai, en ningún sentido que los astros tengan influencia sobre el mundo. No lo niega. Tiene influencia sobre las demás naciones de la tierra. El Talmud y los Rishonim medievales en general, ¿qué aceptan ellos? Aceptan alguna versión de la astrología como ciencia cósmica válida. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿El horóscopo está prohibido para Am Israel? Sí.
Najón, tengo que salir, estimado. Tizkere misvot, toda rabá aleja. Rabotai de Amorai, presten atención. Presten atención. Ellos, Rishonim medievales, aceptan algunas versiones de la astrología como ciencia cósmica válida. De manera tal que lo que afirma es que el pueblo de Israel, en virtud de su relación intrínseca con Boreolam a través de la Torá y los Misbot, estamos por encima de esas influencias. Aval, pero cuando no cumplimos nuestro papel para con Boreolam, entonces los astros tienen influencia sobre nosotros. Siendo así, esta posición de manera pedagógica, teológica, esta posición teológica hace que consultar un horóscopo no sea solo una transgresión legal, sino una especie de traición a la identidad misma de Am Israel, del pueblo judío. Es rebajarse, con todo respeto, al nivel de las naciones que sí están sujetas a la influencia de los astros. Es descender de nivel. No es que nosotros somos más que ustedes, Haz Beshalom, todo lo contrario, todo mi respeto para ustedes y todo mi cariño también, a los que lo vean por YouTube también, todo mi respeto para ustedes. Pero Hashem nos dio una Torá de verdad, y al darnos la Torá de verdad, nos puso con un compromiso mucho más grande que el que ustedes puedan tener. Es como decir que el que es, digamos, el que es secretario de una empresa no puede molestarse con el presidente de la empresa porque haya nombrado a un director. No puede molestarse porque el director es más que él, es más que el secretario, tiene muchas más funciones, se preparó mucho más, y el secretario, si quiere esa responsabilidad, tiene que estudiar, esforzarse mucho más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es que lo está degradando como persona. Haz Beshalom, tienen funciones totalmente distintas. Espero que me entiendan lo que estoy diciendo, Rabotai, o espero hacerme entender. Los trato con mucho respeto, con mucha consideración a ustedes. Entonces, Rabotai, a ver, vamos a leer un poquito. Debemos ser leales solo a Hashem y su Torá. Seguro. Es que eso habría que probarlo con sus coordenadas astrológicas. No sé, no entiendo eso. ¿Cómo regir nuestro destino a lo que dice alguien? También habría que hacernos esa pregunta. Entonces, Rabotai, Beamorai, escuchen lo que voy a decir. Esta posición teológica hace que consultar un horóscopo no sea solo una transgresión legal, sino una especie de traición a la identidad misma del pueblo judío, y es rebajarse al nivel de las naciones que sí están sujetas a la influencia de los astros. Ahora, ¿eso tiene algo de malo? Para las naciones de la tierra no tiene nada de malo. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la influencia de los astros, y así lo dictaminó Boreolam. Pero para Am Israel es totalmente distinto. Entonces, Rabotai, el mismo pasaje del Talmud ofrece el célebre ejemplo del hombre que nace bajo Marte. Es decir, Ma'adim, el planeta de la guerra y de la sangre. Así dice el Talmud. Consecuentemente, esa persona que nace bajo esa constelación, llamémoslo así, como nos dice el Talmud, muy interesante. Creo que el rabino Anra Ganillar habla de eso en uno de sus shiurim. Yo tengo varios libros de él aquí. Ese Ma'adim, el planeta de la guerra y de la sangre, esa persona que nace bajo esa influencia, tiene tendencia a derramar sangre. Esa persona que le gusta derramar sangre es porque nació bajo ese Ma'adim, bajo esa, digámosla, esa constelación. Pero, Rabotai, aquí hay una pregunta muy buena que hace.
cómo corregir nuestro destino a lo que dice alguien. Pero, ahí vamos, la respuesta, pero puede canalizar esa energía de derramar sangre convirtiéndose en ¿quién? Por ejemplo, en el caso del Yehudi, en un Moel, en una persona que circuncida, en un Shohet, en una persona que le hace la shejitá a los animales, o en un cirujano. Y un no judío también puede estudiar medicina para ser cirujano. Y esa fuerza de esa fuerza, ese koach, de ese ma'adim, se canaliza y puede hacerlo para bien, convirtiéndose en un cirujano. ¿Están viendo lo interesante? ¿Están conmigo? Wow. Entonces, Rafael pone, podría escribir la fuente, he aprendido que hay astrología kosher, pero si esto es así, tendré cuidado. Dije la fuente, te la repito una vez más. La fuente está en Masej Shabbat 156a. Ahí está la fuente. Najón, ahí está la fuente. El hilo rojo es brujería. Eso se llama Ben Porash. No es brujería. No es brujería. Con mucho gusto, Rafael. No es brujería. Entonces, Rabotai Biamorai, miren lo que dice nuestro Jajamín. El destino no es un decreto irrevocable. Aquí alguien preguntó, a ver, ¿quién fue quien preguntó aquí? A ver si la consigo. Adenía, Santiago, horóscopo, no, alguien preguntó, por aquí estaba, se me fue, no sé dónde está, alguien preguntó cómo corregir. Entonces, el mismo pasaje ofrece, ya lo dijimos, entonces, el destino no es un decreto irrevocable. Es una tendencia que puede ser reorientada mediante las elecciones morales y las elecciones religiosas del individuo. Y este es el núcleo del rechazo judío al determinismo astrológico. Por eso no nos sujetamos a lo que dicen los astros. Y también un noágida puede cambiar su masal. Interesante. Sí. Entonces, Rabotai, vamos a ver las razones de la prohibición y un análisis sistemático que nos enseña nuestros poskim. Los poskim contemporáneos, Rabbi Obadiah Yosef, Rabbi Moshe Feinstein, Rabbi Shlomo Salman Auerbach, Rab Yosef Shalom el Yashib, el Rab Eliezer Melamed, coinciden en prohibir la lectura del horóscopo, incluso casual, sin querer, por diversión, sin argumentos, que se complementan y refuerzan mutuamente. Dicen, está totalmente prohibido, no se puede hacer. En primer lugar, ellos enseñan, nuestros jajamín enseñan, Rabotai, en primer lugar que la prohibición, la Torá explícita en el Sefer Devarim 18, 10, 14, incluye toda forma de adivinación astrológica, sin distinguir entre quien cree y quien no cree. La Torá prohíbe el acto. La Torá prohíbe el acto, no la creencia. O sea, una persona puede creer en la brujería, pero prohíbe el acto de la brujería, no la creencia. ¿Ok? Estemos claros en eso. En segundo lugar, el principio de Ta'amin Tiyeh, de ser íntegros delante de Hashem, que está escrito en Devarim 18:13, exige una confianza íntegra en Boregolán, que es incompatible con buscar señales del futuro en los astros. Personas que van y vamos a ver qué me dicen los astros referente al futuro. Vamos a ver qué me dicen a esta persona que lanza los caracoles, que lanzan los huesos, que lee no sé qué cuestión. Vamos a ver qué me dicen en el futuro. Totalmente azur. Aunque sea por curiosidad. Voy a hacerlo por curiosidad, azur. En tercer lugar, la categoría de Darkei Haemorí, las prácticas paganas,
prohíbe imitar la costumbre de los gentiles idólatras en materia religiosa o supersticiosa, aunque no haya idolatría explícita en ello. En cuarto lugar, el efecto psicológico inconsciente. El efecto psicológico inconsciente. En México usa mucho horóscopo y vive con brujería y estatua de Jesús. No solamente en México, yo creo que en toda Latinoamérica. Los videntes también están prohibidos, Entonces Rabotai sigue diciendo, en cuarto lugar, el efecto psicológico inconsciente. Varios poskim señalan que quien lee el horóscopo puede terminar influenciado en sus decisiones sin quiera ser consciente de ello. Hoy, es un día malo para tomar decisiones importantes. Un ejemplo, hoy es un día malo para tomar decisiones importantes y la persona no hace nada. Este efecto real hace que la prohibición tenga una dimensión práctica que va más allá de la ley formal. En quinto lugar, el principio de la Torá nos reveló por encima de la influencia astrológica, nos elevó por encima de la influencia astrológica. Consultar el horóscopo es voluntariamente someterse a una influencia de la que la Torá nos liberó a nosotros. Preguntas frecuentes, Rabotai, y respuestas halágicas. Preguntas que las personas hacen. Pero esto lo vamos a ver mañana. ¿Cuáles son las preguntas que las personas hacen? ¿Y cuál es la respuesta que da nuestro jajamín referente a todo esto? Y ya vamos terminando nuestro shiur. Espero que cuando los terminemos usted pueda sentir paz en su corazón, en su alma, pueda sacarse tantos conceptos que de una u otra manera vinieron sobre usted, no por culpa de usted, sino por el mismo sistema que le hizo creer en ciertas cosas y pueda liberarse de estos grillos, digámoslos así, espirituales que están clavados en sus mentes, que no los dejan avanzar para que les puedan servir a Hashem como Él quiere y no como decimos nosotros. Bedrat Hashem, Rabotai, luego que terminemos este shiur, espero terminarlo esta semana, vamos a ver un tema que es muy interesante y el tema es el secreto de las reencarnaciones. ¿Qué enseña el judaísmo referente a las reencarnaciones? Un tema interesantísimo. Ahí tenemos que tener nuestra perspectiva, nuestra mente muy abierta para poder entender, para poder estudiar, para poder cotejar. Vamos a estar cotejando con la Torá, etcétera, etcétera. Ciertas evidencias que ellas nos muestran de Gilgul Neshamot, de reencarnaciones. Y podemos llegar a la pregunta, ¿somos nosotros reencarnaciones? Eso lo vamos a averiguar en el shiur que vamos a dar mucho más adelante después de terminar este. Rabotai, vamos a leer un poquito las preguntas. Voy a finalizar el shiur aquí, es decir, a quitar la grabación.